y hoy vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón y estamos aquí hoy, Señor, precisamente por esa razón, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro todo. Señor, tú estás en control de nuestras vidas porque nosotros nos sometemos a ti. Y Padre, en este momento abrimos nuestro corazón a tu palabra y pedimos que hoy podemos ser tocados y transformados, inspirados, y que hoy, Señor, tu palabra guía nuestras decisiones. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Estamos hablando de la oración del Padre Nuestro, uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y llegamos ahí a Mateo 6:10 y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nota esta frase, hágase tu voluntad. ¿Puedes decir eso después de mí? Hágase tu voluntad. Eso es lo que será nuestro enfoque el día de hoy. Esta es la parte de la oración en donde nos vamos a enfocar. Ahora, la semana pasada hablamos acerca, o hace 2 semanas hablamos acerca de venga tu reino. Y para que venga el reino del Señor a nuestras vidas, el reino nuestro se tiene que ir, ¿verdad? Y vemos como esas frases, la verdad, van muy ligadas, ¿no? Decir venga tu reino es simultáneamente decir hágase tu voluntad. Pero hoy hay cosas muy específicas en que nos vamos a enfocar en cuanto a la voluntad de Dios. Algunas preguntas y respuestas que queremos ofrecer el día de hoy, comenzando con este verso de Jesús en Juan 6:38. Jesús dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Piensa eso por un segundo, antes de entrar en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, piensa por un momento en esto. Jesús mismo dijo, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo orar esta oración, hágase tu voluntad, porque no solamente nos enseña a nosotros a orar eso, Él vivió y oró esto también. Hágase tu voluntad. En 2 de Pedro 3:9 nos ayuda a entender un poco acerca de la voluntad de Dios hacia nosotros. Dice la última parte del verso, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ahora, hay una realidad que tenemos que hablar, que es el cielo. Y al hablar del cielo, tenemos que hablar del infierno. Es lo que sucede cuando entramos en la eternidad. Después de morir, tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Y ahí, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nosotros iremos al cielo. Si no, iremos al infierno. Ahora están despiertos, ¿verdad? Esa es una manera de agarrar la atención de un pueblo, pero es la realidad. No podemos evitar esto. Es la razón que tenemos compasión y somos motivados de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Entonces, entra aquí la posibilidad de una doctrina falsa que es muy peligrosa. Tal vez has escuchado de ministerios o personas que creen esto y es una doctrina universal, le llaman. Y es cuando gente dice, si Dios es bueno, si Dios es amor, entonces nadie irá al infierno. Y enseñan de que a fin de cuentas todos irán al cielo porque Dios es bueno y Dios es amor. Bueno, quiero decirte, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo. Él ama a todos. Y aquí claramente nos explica su palabra que Él no quiere que nadie sea destruido.
No es su deseo, su voluntad, su deseo para la humanidad es de que todos sean salvos. Pero Él ha dejado esa decisión a nosotros. Por su amor, Él nos entrega esa decisión y esa decisión es tuya y es mía. Entonces la voluntad de Dios es la salvación de todos, pero no todos tomarán esa decisión porque Él nos deja nuestra propia voluntad, la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Nota lo que dice en Mateo 7:21, si queda cualquier duda, dice, no todo el que llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, hablar de la voluntad de Dios, decir hágase tu voluntad, no es algo poético nomás, algo bonito que decimos de vez en cuando. Es esencial para nuestra salvación vivir en la voluntad de Dios. Hello. Ahora nos despierta a poner un poquito más importancia sobre la voluntad de Dios, al entender de que Jesús declara de una manera muy obvia, muy clara, Él dice, solo los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el cielo. Ahora que ya tengo su atención y hemos puesto un poquito más importancia acerca de la voluntad de Dios, vamos a explorar un poco qué es la voluntad de Dios. Tenemos que hacernos unas preguntas. Primera pregunta, ¿podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? A veces pensamos que es algo como muy abstracto, algo muy lejano de nosotros, algo imposible de entender, algo imposible de encontrar. Quiero decirte que es posible conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es más, hoy te voy a dar 5 preguntas para ayudarte a aclarar si uno está en la voluntad de Dios o no. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si podemos conocer la voluntad de Dios, si es importante conocer la voluntad de Dios, si la voluntad es esencial para nuestra salvación, para poder entrar en el reino del cielo, entonces, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas? En un momento vamos a hacer eso, vamos a explicar y enseñar cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero primero quiero hacerte entender lo siguiente. Nuestra relación con Dios y con su voluntad son inseparables. Si le deseamos a Él, también desearemos su voluntad. Si yo te hubiera preguntado hoy cuántos anhelan estar cerca de Dios o aman a Dios, yo creo que el 99% de los que están en este lugar dirían yo. Hoy cantamos una canción que me encanta, que se llama El Gran Yo Soy, y comienza esa canción en el verso diciendo, me quiero acercar, a tu lado estar. ¿Por qué? Porque anhelamos estar con Dios. Pero tenemos que recordar que estar con Dios es estar en su voluntad. Estas cosas son inseparables. No podemos decir, Dios, te amo y quiero estar contigo, pero quiero hacer mi propia voluntad. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas son inseparables. Un autor que se llama Philip Keller lo dice de esta manera, dice, conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. Su voluntad y quién es Dios y ese amor que nosotros tenemos hacia Él, estas cosas son inseparables. Una va con la otra. Esa es la manera que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, es acercarnos a su voluntad. Y al acercarnos y vivir en su voluntad, nos acercamos a Él. Entonces, ¿dónde entra el problema? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué es que a veces nosotros no vivimos en la voluntad de Dios? Y yo creo que es por esta razón. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, tememos, o sea, tenemos un temor que el sacrificio del medio, en vez de reconocer la bendición de conseguir el fin. Déjame explicarte un término. Se ha dicho que hay un medio para llegar a un fin, ¿verdad? En otras palabras, si yo hago esto,
el resultado será aquello. Y a veces nosotros tenemos un temor que para estar en la voluntad de Dios hay sacrificios que tendremos que hacer para llegar a estar en la voluntad de Dios. Y en vez de anhelar y invitar la voluntad de Dios, le tenemos un gran miedo. Y es más, tenemos miedo de sinceramente orar, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque pensamos que si nosotros decimos esas palabras con todo nuestro corazón, Señor, quiero tu voluntad, ¿qué tal si la voluntad de Dios no es lo que yo quiero? Y empezamos a tener cierto miedo y temor de la voluntad de Dios. Yo quiero ayudarte hoy a entender algo. La voluntad de Dios es algo bello. Es algo increíble para tu vida y no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Dios no te va a llamar a hacer algo que tú no eres equipado y llamado para hacer. La voluntad de Dios para ti es algo que es bello. La voluntad de Dios. Nota lo que dice 1 de Juan 5:3. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, ¿por qué tener miedo de la voluntad de Dios? ¿Por qué resistir? ¿Por qué pensar que hacer la voluntad de Dios va a ser algo pesado? No, Señor. Eso es entrar en vida y vida en abundancia. Eso es florecer y crecer y encontrar tu destino, encontrar tu propósito divino cuando tú estás en la voluntad de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque algunos tienen un temor de la voluntad de Dios. Yo creo que algunos piensan que si dices, Señor, hágase tu voluntad, que Dios te va a decir, ok, entonces quiero que vayas a África como misionero. Y tú dices, pero yo no quiero hacer eso. Mira, Dios no te va a llamar a hacer algo que tú no vas a florecer haciendo esa cosa. Dios te va a llamar a hacer las cosas que Él te creó para hacer. Desde el vientre de tu madre, Dios te llamó y te dio un propósito. Te llamó como profeta a las naciones. Y eso quiere decir que en lo que Dios te ha equipado y llamado a hacer, tú vas a florecer. Ahora, otra cosa que hay que aclarar. A veces cuando hablamos de estar en la voluntad de Dios, algunos piensan que uno va a tener que entrar al ministerio de tiempo completo. Quiero decirte, es posible que hoy a través de este sermón, a través de esta predicación, alguien va a sentir ese llamado. Yo no quiero apagar eso si alguien siente eso. Pero al mismo tiempo quiero ayudarte en entender que a veces estar en la voluntad de Dios es seguir en tu mismo trabajo y hacerlo con excelencia y estar muy consciente de que tú eres un embajador de Cristo. No todos son llamados a ser pastores o cantantes o salmistas o algo así. Pero todos tienen un llamado de parte de Dios y tú puedes estar en la voluntad de Dios haciendo tu trabajo, cuidando tu familia, estudiando en la universidad donde tú estás estudiando. Puedes estar en la perfecta voluntad de Dios. Es más, tenemos que tener cuidado de no tratar de imitar el llamado de otras personas. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Ahora, ¿a cuántos les encantó cómo predicó el pastor Joseph Garrett la semana pasada? A mí me encantó. Cómo canta, cómo predica, los chistes que cuenta. ¿Y se acuerdan del músico que trajo? Ahora, otro nivel. Ahora, yo no pedí a Eddie que hoy él tocara durante todo mi sermón y que yo empezara a contar chistes y que yo empezara a cantar durante mi sermón y tratar yo de cambiar mi estilo de predicar. ¿Por qué? Porque yo soy quien soy, Dios me llamó, Él me equipó en cierta manera y yo voy a hacer lo que Él me llamó a hacer. De igual manera que sería un error del pastor Joseph tratar de imitarme a mí o a otros que Él ha visto predicar, sería un error que yo trato de imitar a los demás. La voluntad de Dios es propia para ti. Tú no tienes que copiar a los demás. Entonces, tranquilo. La voluntad de Dios es muy específica para tu vida y tú vas a florecer y vas a sentir una paz en lo que Dios te ha llamado
a hacer. Esta lección en mi plan de lectura de la Biblia, hoy me tocó la parte de David cuando va a conquistar a Goliat. ¿Se acuerdan de las cosas muy importantes que sucedió ahí? Que David por un segundo casi se equivocó y hubiera muerto. ¿Sabe por qué? Porque intentó poner la armadura de Saúl. Y hubiera sido el fin, porque hubiera intentado ser alguien que no es. Entonces, tranquilo, tú sea quien Dios te llamó a ser. Y cuando tú aceptas esto y abrazas la voluntad de Dios, vas a estar, pero súper feliz, porque no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Ok, ahora, amén. Entonces quiero ayudarte hoy, un poquito de enseñanza. Algunos tal vez están cuestionando, ¿estoy yo en la voluntad de Dios? O estás por tomar una decisión y estás preguntando, ¿será esta decisión la voluntad de Dios? Y si no estás en esa situación hoy, o no estás cuestionando eso, seguro a través de nuestra vida vamos a enfrentar momentos o situaciones donde nos haremos esta pregunta. Entonces, si quieres tomar notas, te recomiendo hacer estas preguntas cuando estamos preguntando, ¿estoy en la voluntad de Dios? Entonces la pregunta, ¿será esto la voluntad de Dios? La primera pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿se alinea con su voluntad escrita en la Biblia? La decisión que estás por tomar, la situación en que estás viviendo, ¿se alinea con la voluntad de Dios ya escrita en la Biblia? A veces le preguntamos cosas a Dios que ya nos ha contestado. Y cuando le preguntas a Dios, Dios, ¿será eso tu voluntad? Él dice, checa tu Biblia. Ya te he contestado esa pregunta. Entonces, esto es tal vez lo más obvio, pero es lo más importante. Si lo que estamos pensando en hacer, la decisión que estamos por tomar, o la situación en que estamos viviendo, si contradice la palabra de Dios, no estamos en la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo muy extremo, que espero que te va a ilustrar este punto. Si una persona estuviera luchando en su matrimonio, no siente paz, no está feliz, y le echa toda la culpa, digamos que es un esposo, y que está echando la culpa a su esposa, es que mi esposa es así, es asá, y yo no estoy feliz, y los amigos están diciendo, es que tú mereces mejor, y tú no debes de aguantar esto, y así como hablan las personas, ¿no? Y de repente aparece una mujer que debido a tu error mental, dices, esta es una ángel del cielo. Y ya estás imaginando tu vida con otra mujer y dices, Dios, ¿será ella la respuesta a mi queja y a mi problema que estoy enfrentando? No. Eso se llama adulterio. Y está muy clara en la palabra de Dios que eso es un pecado y jamás será la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que eso es un ejemplo muy extremo, como les dije. Pero a veces tenemos que hacerlo así para después empezar a pensar en nuestras decisiones. Tal vez no es cuestión de que estás por cometer adulterio, pero tal vez sabes que hay una atracción, hay una relación que se está viendo ahí que tú sabes que no es saludable. Corta eso en este momento. Nota en la palabra de Dios, en la historia de José, como José no abrió la puerta a la esposa de Potifar. Él se fue corriendo cuando ella intentó hacer algo con él. Pero a veces nosotros jugamos con el pecado y eso nos va desviando de la voluntad de Dios. Primera pregunta, ¿se alinea con su voluntad escrita ya en la Biblia? Si quieres conocer la voluntad de Dios, hay que orar, hay que buscar consejo. En un momento vamos a hablar de eso. Pero ¿sabe qué? La Biblia ya contiene un montón de indicaciones y ayuda de conocer la voluntad de Dios. Esto requiere algo, leer la Biblia.
para conocer la voluntad de Dios, para conocerle a Dios. Pues, ¿se acuerdan? Estas cosas van juntas. Tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, ¿se alinea con su voluntad escrita en la Biblia? Es la primera pregunta que debemos hacer en cuanto a la voluntad de Dios. La segunda pregunta sería, ¿se alinea con consejo sabio de parte de gente madura? Hubiera yo añadido una frase más después de madura, en la fe. De gente madura en la fe. ¿Por qué? Vamos a examinar por un momento. A veces pedimos consejo de gente no madura y gente que no está caminando en la fe. ¿Por qué? Porque nos van a decir lo que queremos escuchar. Tú y yo sabemos con quién preguntar qué. Nuestros hijos saben con quién preguntar qué, ¿verdad? Tal vez entre los papás uno es más permisivo en ciertas cosas y otro en otras cosas. Y los niños saben. Es que ya pregunté a mamá y ella dijo que sí. O viceversa, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Preguntamos a gente no madura y a un consejo sabio. Mira, yo como pastor, una de las cosas que tengo que hacer con bastante frecuencia es dar consejo a los demás en decisiones que tienen que tomar. Y dar consejo es diferente que dar consejo sabio. Consejo sabio requiere que algo esté anclado, más que mi opinión. Tiene que ser la combinación de, primero, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios. Tercer lugar, la experiencia de sabiduría de otros hombres y mujeres de fe. Entonces, a veces la gente me ha preguntado un consejo y les he dicho, y aprendí yo esto de mi papá, de decir, ¿sabe qué? No sé. Ay, ¿qué tipo de pastor eres tú? Yo te estoy pidiendo un consejo y tú me dices que tú no sabes. Bueno, yo podría inventar un consejo y tal vez sale bien. Pero consejo sabio requiere tiempo. Y a veces la sabiduría lo que nos dice es, espera. Y yo he visto a personas adelantarse. ¿Sabe qué fue parte de la diferencia entre Saúl y David? Saúl se adelantó. Eso fue el comienzo del fin de Saúl y tenía poco como rey. Pero él, desesperado en temor, tomó decisiones que no debía haber tomado porque no estuvo dispuesto a esperar a Samuel. Eso está como en 1 Samuel 14, 15 por ahí. Y Saúl se equivocó porque no estuvo dispuesto a ser paciente. La sabiduría es paciente. Van estas cosas juntas. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos, ¿se alinea con consejo sabio de parte de gente madura? No alguien que está en el mismo problema que tú estás, o alguien que tiene menos conocimiento de la palabra o menos años caminando con el Señor, sino completamente lo opuesto. Alguien a quien tú admiras, un líder, alguien que ha caminado por estas situaciones. ¿Sabe la ventaja que uno tiene que dar consejo con frecuencia? Ha escuchado muchos casos similares. A veces pensamos que nuestro problema es único. Bueno, en ciertos detalles sí será. Pero la verdad es de que la humanidad, desde los tiempos de Adán y Eva, hemos luchado con ciertas cosas y uno va aprendiendo a través de los años qué es lo que funciona y no funciona y qué es lo que otros experimentan y no experimentan. Entonces, por eso tenemos que buscar gente madura, gente que ya ha caminado por ciertas situaciones y que busca ese consejo sabio. Y como dije, hubiera yo añadido ahí al final, en la fe. Te voy a decir algo. Hay gente sabia y madura que no son cristianos. Y te pueden dar, humanamente te pueden dar muy buen consejo. Psicólogos, otros consejeros profesionales, y te pueden dar muy buen consejo.
Pero cuando se trata de la voluntad de Dios, es importantísimo encontrar a alguien que también cree en Dios, en la palabra de Dios, y anhela entrar en el reino del cielo. Porque recuerdan, cuando estudiamos las bienaventuranzas en Mateo 5, esos 8 principios son completamente lo opuesto de los 8 principios o las mentalidades de nuestro mundo. Humildad, pobreza en espíritu, estas cosas, los que hacen la paz, eso no es como el mundo piensa. Si no me crees, nomás prende la televisión por 3 segundos y te das cuenta de un sistema de valores completamente opuesto a Mateo 5. Entonces, hay gente muy inteligente que te puede dar humanamente muy buen consejo, pero si no está este factor en común de que anhelamos estar en la perfecta voluntad de Dios basado en su palabra, nos pueden desviar con su consejo. Tercera pregunta que nos hacemos: cuando oras profundamente, ¿sientes paz? Ahora, nota que puse a propósito la palabra profundamente. Si tú estás contemplando casarte, pedir la mano de alguien en matrimonio, espero que tu oración tarda más que la oración que haces antes de comer. ¿Verdad? Cuando hay decisiones tan importantes, estas decisiones tenemos que llevarlas en oración a un nivel profundo. Más que un día, más que 3 minutos. Pero literalmente decir: Señor, yo pongo esto delante de ti, lo someto, lo pongo sobre el altar, lo pongo a los pies de la cruz. Señor, si yo estoy mal, si esto no es tu voluntad, muéstrame, Señor. Cierre las puertas. Hay que orar con profundidad, y si sentimos esa paz, puede ser otro indicador que estamos en la voluntad de Dios. Ahora, ojo, ¿por qué no comencé con esa pregunta? Porque a veces nuestras emociones y sentimientos nos pueden engañar. Yo he visto a gente cometer grandes errores en sus vidas diciendo: es que yo siento paz, hermano. ¿Y sabe lo curioso? Lo que sentían paz no se alineaba con la palabra de Dios. Y eso me muestra, como nos instruye la Biblia, el corazón del hombre puede ser engañado. Entonces, se alinea con la palabra de Dios, se alinea con consejo sabio de parte de gente madura en la fe, y sentimos paz en nuestro corazón al orar profundamente del tema. Esa es la manera de saber si estamos en la voluntad de Dios, si lo que estamos viviendo, si nuestro presente, si nuestro futuro, si está en la voluntad de Dios, es sentir esa paz. Ahora, una cosa más que quiero añadir a este punto antes de ir a la pregunta número 4, es: no confundes paz con obstáculos. Déjame explicarte. A veces en la voluntad de Dios vamos a enfrentar obstáculos y resistencia en las circunstancias. Y a veces la gente piensa que la única manera de saber si uno está en paz es si no hay ninguna resistencia en tu plan. Te voy a dar un ejemplo. Hace 7 años, básicamente a la fecha, ¿qué día estamos hoy? 9 de julio. La primera reunión que tuvimos en este edificio fue el 11 de julio 2010. El martes será nuestro aniversario oficial de 7 años desde la primera reunión que tuvimos aquí un día domingo. Durante ese proceso, como iglesia, cuando estábamos comprando este edificio y buscando un préstamo de un banco y haciendo tantos trámites y tantas cosas, hubo un montón de resistencia. Puertas que se cerraban, gente que decía cosas
que jamás les van a dar esa oportunidad, un montón de cosas, pero simultáneamente sentimos paz. Entonces, no deje que el ataque del enemigo te confunde al grado que dices, es que, mira, estoy siendo atacado, obviamente no estoy en paz. Esto no es la voluntad de Dios. No, a veces en medio de la tormenta más fuerte puedes sentir la paz porque tú sabes que Jesús está contigo en el barco y dice, tranquilo, todo está bien. No te preocupes, estás en mi voluntad. Aún en medio de esta tormenta, estás en mi voluntad. Cuarta pregunta que nos hacemos, ¿se alinea con sentido común y sabiduría divina? Las dos cosas pueden operar al mismo tiempo. Yo no he conocido grandes hombres y mujeres de fe que Dios los ha usado en gran manera que no sabían cómo usar sentido común. Al mismo tiempo operaban en una manera sobrenatural. Las dos cosas pueden existir. Te voy a dar un ejemplo. El plan de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida tendrá cierto sentido. Porque Dios te ha formado y tú dices, es que ahora entiendo por qué esto y cómo Él usó aquello para equiparme y para abrir esta puerta y para darme tal oportunidad y porque hizo mi personalidad así y puedes encontrar esa paz en la voluntad de Dios. Pero una vez alguien se acercó conmigo hace muchos años. Yo fui asistente pastor en ese tiempo y esta persona bastante joven estaban terminando sus estudios y me dijeron que quería pedirte un consejo porque quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Me da risa porque alguien una vez me dijo, pastor, ¿tiene un segundito? Dije, sí, claro. Yo pensaba que querían un número de teléfono o algo así. Dice, no más un segundo. ¿Qué es el propósito de mi vida? ¿No? Y yo, déjame ver. Pero esta persona dijo, pastor, quiero hablar contigo porque estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida, para mi futuro. ¿Qué voy a hacer? Dije, ok, muy bien. Entonces llegaron a la reunión y tenían un documento de 3 páginas con números al lado de cada punto. Yo creo que había 98 cosas en esta lista. Dije, wow. Entonces vamos hablando y leyendo, y yo voy leyendo la primera cosa y dice, siento que Dios me está llamando al ministerio de tiempo completo. Dije, excelente, gloria a Dios, qué bueno. Dije, ¿y en qué sentido? ¿Es predicando, es pastoreando, enseñando, es en la música, es como parte de un staff o qué? No, yo creo que voy a predicar. Y, qué bueno. También voy a cantar. Ok, muy bien. Algunos hacemos esas cosas, está muy bien. Voy a enseñar también, pero me encantan las finanzas y administración también. Dije, ok, wow, muy variado aquí, pero qué bueno, ¿verdad? Segundo punto. Creo que Dios me está llamando, que su voluntad es de que yo sea un doctor médico. Dije, ok, muy bien. Perfecto, entonces tal vez con ese conocimiento Dios te puede usar en un ministerio de sanidad y de ayudar a la gente acerca de nutrición y de sanidad y el cuerpo humano y esto y el otro. Ok. Número 3, creo que debo de ser abogado. Yo pensando, para comenzar, va a terminar sus estudios cuando tiene como 93 años de edad, ¿no? Pero dice, voy a ser abogado. Ok. Entonces dice, número 4, creo que Dios me está llamando a la política, puede ser congresista. Yo dije, ok, entonces un pastor, tiempo completo, que canta, administra finanzas, que también es médico, que también es abogado y también es un político. Bueno, siguiente cosa. No les estoy mintiendo, así fue. Siguiente cosa, dice, creo que debo de sacar mi licencia de piloto porque quiero volar a las montañas
y lugares más retirados a llevarle comida a la gente pobre indígena. Yo estoy tratando de imaginar la semana, ¿no? Después decía, no les miento, dice, también creo que debo de escribir canciones y comenzar una casa productora y publicar música cristiana. Y ahí tuve que parar. Dije, ¿sabe qué? Cada una de esas cosas son muy, muy emocionantes y admirables. Pero suena como que has tomado todas las cosas más emocionantes que otros han compartido y los has combinado todo en un plan para tu vida, y no creo que tiene sentido. Ahora, algunos dirán, pues pastor, ¿quién eres tú para decir algo así? Para Dios no hay nada imposible. No, tienes razón, para Dios no hay nada imposible. Pero podemos ver, aún en la Biblia, cómo Dios usa la experiencia de una persona para equiparles a vivir en su llamado. Con hombres como Pedro y Juan, usó la experiencia como pescadores para hacerles pescadores de hombres. Como alguien como Pablo, que había sido entrenado en las cosas más profundas de la doctrina judía, usó eso para alcanzar y para mostrar que Jesús es el Mesías que habían esperado. Y todo el conocimiento y experiencia que había agarrado persiguiendo a cristianos, yendo de un país a otro, de una ciudad a otra, lo usó ahora para compartir de las buenas nuevas en el Señor Jesucristo, de una ciudad a la otra. Si vemos la Biblia, hay cierto sentido al plan de Dios para nuestras vidas. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿se alinea con sentido común y sabiduría divina? Te voy a dar otro ejemplo. A mí me encanta el fútbol, digo fútbol, soccer, y me encanta ver esos partidos. Pero imagínense, si alguien me ha visto jugar fútbol, que yo paro aquí y digo, la voluntad de Dios para mi vida es que yo juegue para Real Madrid. Dirías, hermano, eso no tiene sentido común. Te hemos visto jugar fútbol. Ahora, en PlayStation tal vez sería otra cosa, pero en la vida real, no creo. No tiene sentido común. ¿Quiere decir eso que no puedo ser un fan de fútbol o que no puedo ir aún a hacer lo ridículo de jugarlo con mis amigos para que se ríen muy bien un ratito? Está bien eso, pero yo decir que esa es la voluntad de Dios para mi vida es otra cosa. Tiene sentido común. Dios te ha equipado, Él te ha dado cierto conocimiento que yo no tengo y el que está a tu lado tampoco tiene. Usa eso para estar en su voluntad. La voluntad de Dios no siempre es lo otro, a veces es lo tuyo. Es la manera que Dios te hizo. Él te formó, Él te hizo como eres. Ahora, lo que tenemos que hacer es, Señor, yo quiero ser la mejor versión de como tú me hiciste. Yo quiero ser la versión sometida a tu perfecta voluntad y quiero imitar a Cristo. Pero hermano, no vamos a ser otra persona que no somos. No vamos a poner la armadura de Saúl. Vamos a usar la experiencia que agarramos cuidando las ovejas de nuestro Padre para derrotar a gigantes. Que todos los demás le tienen un miedo y uno dice, yo no tengo miedo, yo siento paz. Ese gigante se va a caer. Mira. David estuvo en la perfecta voluntad de Dios, usando la experiencia que Dios le dio. Quinta pregunta. Si pasa mucho tiempo y cambian las circunstancias, ¿tomaré la misma decisión? Menciono esta pregunta porque a veces tomamos decisiones por circunstancias muy temporales y a veces esas decisiones tienen implicaciones del mucho tiempo.
y los tomamos nomás por una circunstancia temporal. Les voy a dar un ejemplo. No es un caso que yo conozco, nadie se asusta de decir, ay, ¿de quién estará hablando? Pero por ejemplo, digamos que hay un joven que está enamorado de una chava y se da cuenta que esta chava va a ir a estudiar en cierta universidad. Dice, yo voy a esa universidad entonces. Y toma una decisión para su vida basada en una circunstancia temporal. Llega a la universidad, se inscribe en sus clases y el primer día va para buscar a esta chava y se da cuenta que ella ya tiene novio. Tomó toda una decisión basada en un sentimiento y una circunstancia temporal y se equivocó. Entonces, si las cosas cambian, también veo a veces que la gente en los negocios o en otras cosas, porque pasan por un momento, por una temporada difícil, por una circunstancia temporal, toman decisiones radicales. Y si hubieran esperado a través de la tormenta, todo hubiera salido muy bien. Pero por falta de paciencia y de consejo sabio, toman decisiones que no debían de haber tomado, debido a circunstancias temporales. Tormentas a veces son muy, muy pesadas. Pero ¿sabe qué? Cada tormenta es temporal. ¿Alguien conoce una tormenta que ha durado 7 años? No, aquí en Texas las tormentas a veces duran 7 minutos, hacen un montón de destrucción, pero duran muy poco. Y tomar decisiones en medio de esas circunstancias, vamos a equivocarnos cada vez. La voluntad de Dios para nuestra vida es algo que Él tiene preparado para nosotros, que nos va a sostener en las buenas y en las malas, porque sabemos que estamos en su perfecta voluntad, que se alinea con su palabra, que los demás que nos dan consejos dicen, eso es lo que debes hacer, y sentimos una paz cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. Antes de tomar cualquier decisión, que esta sea nuestra oración, Señor, ¿será esta tu voluntad? Por eso cuando oramos cada día, Señor, hágase tu voluntad, wow, nos da una paz, porque sabemos que hemos sometido esto a Dios. Finalmente, orar, hágase tu voluntad, es la oración esencial de un discípulo. Es donde llegamos al punto crucial en nuestras vidas, de que si vivimos para nosotros o vivimos para Él, si vivimos para hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Nota lo que Jesús dice acerca de ser un discípulo. En Marcos 8:34 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es otra manera de decir, hágase tu voluntad, no la mía. Es más, esa oración, que se haga tu voluntad, no la mía, fue la oración del Getsemaní. Hace un mes estuve en el huerto de Getsemaní. Fue el lugar donde Jesús fue a orar con sus discípulos la vez que se empezaron a dormir. Él dijo, no pueden tardar conmigo ni una hora en oración, porque Jesús estaba por ir a la cruz. Y la oración del Getsemaní dice, no mi voluntad, sino la tuya. Entienden que Jesús nos enseña cómo orar más o menos 3 años antes de esa noche en Getsemaní. Y lo que nos había enseñado no fueron solamente palabras, sino fue lo que Él mismo oró. Hágase tu voluntad. Yo no sé si tú estás dispuesto hoy
a decir esta frase y orar esta oración. 3 palabras. Hágase tu voluntad. Es algo tan importante. Es más, hacer la voluntad de Dios es el enfoque principal de la vida cristiana y el punto central de la oración del Padre Nuestro. Te invito a cerrar tus ojos hoy. Padre, hoy nos sometemos a ti. Y hoy, Señor, oramos esta oración. Hágase tu voluntad. Si estás en este lugar hoy y ese es tu corazón, si estás de acuerdo con lo que has recibido de parte de la palabra de Dios, y hoy estás dispuesto a vivir para el Señor, puedes repetir esta frase después de mí: hágase tu voluntad. Dilo una vez más: hágase tu voluntad. Padre, en cada decisión, en cada momento, con cosas de nuestra carrera, de nuestra familia, de nuestro llamado, en todo, Señor, te decimos: hágase tu voluntad. Padre, perdónanos si hemos tomado decisiones fuera de tu voluntad. Si ni hemos pensado ni hemos orado antes de tomar decisiones importantes, Señor, te pedimos perdón. Que esta sea la oración principal de cada día de nuestra vida. Hágase tu voluntad conmigo, Dios. Puedes hablar con el Señor ahí donde estás. Él está ministrando en este momento. Su Espíritu Santo está en este lugar. Dios está revelando cosas donde tal vez no estamos en su perfecta voluntad. Tengo buenas noticias. Él es Dios de segundas oportunidades. De igual manera que Jonás se equivocó y se fue en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, Dios le dio otra oportunidad. Y hoy Dios te está dando otra oportunidad. Su gracia te basta, su misericordia es nueva para ti hoy. Padre, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Perdónanos. Con cada ojo cerrado quiero preguntar si alguien hoy que nunca ha sometido su voluntad a Dios, nunca ha dicho: Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hágase tu voluntad, no la mía. No se ha rendido, no ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Cuando hablé hace unos minutos del cielo y del infierno, no sentiste paz porque dices: yo no sé a dónde yo iré. Quiero decirte que hoy puedes tener una paz completa sabiendo de que Dios te ha salvado, te ha perdonado y te ha dado vida eterna. Esto hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que Jesús es Señor. Hoy te quiero dar esa oportunidad de recibir a Cristo, pedirle perdón a Dios de tus pecados, tener vida eterna en Cristo Jesús. Si eso eres tú, podrías levantar tu mano. Te quiero guiar en una oración. No tienes que ponerte de pie, no tienes que pasar aquí al frente, nomás ahí donde estás. Te pido que levantes tu mano, te voy a guiar en una oración. ¿Habrá alguien en esta reunión hoy? Si solamente hay uno, vale la pena. ¿Habrá alguien? Aquí hay alguien. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hoy es tu día de salvación. Dios te ama tanto y puedes tener esa paz. ¿Alguien más? Aquí hay otra persona. Gloria a Dios por esto. Iglesia, sigue orando. A veces no sabemos cuántas personas han estado orando por estas decisiones que se están tomando en este instante. ¿Hay alguien ahí arriba en el balcón? Ahí veo otra persona. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pues por lo menos 3 personas que veo ahorita con sus manos levantadas. Tal vez hay más que no veo. Pero para darles fuerza, vamos todos a repetir esta oración.
Y después de mí, Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Purifícame y lávame con la sangre de Jesucristo. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es Señor. Someto mi vida a ti. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por lo que Él acaba de hacer. Gloria a Dios.